Hola amigos, hola amigas, si os preguntáis cómo podemos enfriar agua, mucha agua o cualquier fluido, quedaros a ver el vídeo y os aviso, no hace falta ser ingenieros. En primer lugar, os habréis dado cuenta que hay un montón de papeles tapando la información, porque os lo voy a ir descubriendo paso a paso. Empezamos por el principio, una corriente caliente que queremos enfriar en una caja negra. ¿Qué habrá dentro de esa caja negra? Queremos conseguir un agua templada a partir de un agua caliente, entonces ya sabemos que por mezcla directa podríamos enfriar. Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones de nuestra vida personal y también en las de la industria, no queremos mezclar ambos fluidos. Bien porque se trata de fluidos distintos, por ejemplo, en un circuito refrigerador, el fluido con el que refrigeramos es completamente distinto que el fluido que queremos refrigerar. En otras ocasiones se trata del mismo fluido, puede ser agua a una temperatura con agua a otra temperatura. Pero es que además podemos refrigerar con fluidos distintos, como por ejemplo agua y aire. Pero no nos anticipemos y veamos la primera de las imágenes. Bueno, como veis, tenemos el fluido caliente que sale frío pasando por una especie de serpentín. Puede tener otras configuraciones, como una de tubos, distintos tubos por los que va uno de los fluidos sin mezclarse con el otro. Incluso un conjunto de placas en cuyo interior va un fluido sin mezclarse con el otro. Podemos entender que si el fluido caliente entra por aquí y sale frío aquí, es debido a que hay otro fluido enfriador que entra por otra zona y sale más caliente. También podemos enfriar con el aire. Y para enfriar con el aire, ¿se os ocurre algo así? En vez de utilizar un fluido refrigerante líquido, emplearíamos el propio aire. Hemos colocado un ventilador para forzar para que haya mayor caudal de aire y favorecer de esta forma el intercambio de calor. ¿Pero qué pensáis? ¿Va a ser eficiente este sistema? ¿Qué os parece? Efectivamente, el fluido que queremos enfriar está dentro de una tubería. Digamos que la superficie de intercambio entre el fluido líquido aquí y el aire es bastante pobre. Esto hace que no funcione muy bien, es decir, que aquí y aquí la temperatura sean muy similares. Vamos a ver cómo mejoramos esto. Bueno, ahora estáis viendo que hemos generado gotitas. Es decir, en vez de tener un intercambio indirecto, tenemos una pulverización. Ahora ya las gotas de agua, las gotas del fluido que queremos enfriar, son más minúsculas, más pequeñas, más numerosas y en un mejor contacto con el aire. Por tanto, tenemos un mejor intercambio de calor que puede escapar de esas gotas de agua caliente hacia el aire y recogeremos en la zona inferior el agua ya refrigerada. Observad que aquí podemos tener unas pérdidas que hay que reponer. ¿Por qué? Porque el aire, al estar en contacto directo con el agua, va a provocar dos fenómenos. Uno de ellos es el propio arrastre. Parte de la corriente de aire va a arrastrar el agua, pero además hay otro aspecto y es que va a haber parte del agua que va a desaparecer. Pero eso lo veremos a continuación. Vamos a hacer un pequeño zoom en esta zona para ver más en detalle qué ocurre aquí. Observemos. Observemos el zoom sobre la alcachofa de ducha y en el que hemos colocado un material de relleno. Bien, me he anticipado porque quiero enseñaros cómo optimizar el contacto entre el aire y el agua. El agua cae a una velocidad, como os podéis imaginar, bastante elevada, porque tiene una velocidad a la salida y encima la gravedad la atrae, con lo cual esto pasa muy rápido, el tiempo de intercambio es bastante limitado. ¿Cómo incrementamos el tiempo en el que está en contacto el aire con el agua? Mediante este tipo de rellenos. Estos son unos rellenos plásticos con una serie de orificios que favorecen que pase el agua a través, provoca que las gotas todavía se atomicen más, se vuelvan incluso superficies acuosas y que pueda posteriormente el agua abandonar dicho relleno pasado un tiempo en el que se ha refrigerado. Pero vamos a hacer un poquito más de zoom para ver qué pasa aquí. Bueno, aquí lo que veis es, este relleno lo hemos hecho mucho más grande y vemos que estas gotas son estas gotas.
que aún tienen temperatura. Cuando abandonen estarán más frías. Observamos cómo la gota cae, golpea, se atomiza, se fracciona y se extiende a lo largo de la superficie. Mejora su transferencia de calor. Gotas más pequeñas generan una mayor superficie global. Eso es lo que hace que la superficie de intercambio con el exterior, en este caso el aire, que como veis pasa a contracorriente. El agua cae por gravedad, pasa por este relleno laberíntico y el aire pasa a contracorriente y favorece que haya un tiempo de contacto en el que va a haber intercambio de calor de dos maneras. Sí, porque en principio habréis supuesto que este aire va a estar frío. Vais intuitivamente acertados a medias, porque para enfriar un agua no es necesario que este aire esté más frío que el agua. No es necesario. Y vamos a ver para ello el siguiente diagrama. Aquí está una de las claves del enfriamiento de la gota de agua. Como he dicho, no es estrictamente necesario que esta temperatura sea inferior, pero lo habitual es que sea inferior. Y cuando eso ocurre podemos decir que hay una transferencia de calor sensible. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de calor desde la gota más caliente hacia el entorno, que es aire más frío. Es por tanto una transferencia de calor que depende de la diferencia de temperaturas. La temperatura entre la gota de agua que está más caliente y su entorno que está más frío. Sin embargo, la magia de las torres de refrigeración es que interviene otro mecanismo igual de poderoso o más, que es el calor latente, que es el cambio de fase, que vamos a verlo en la siguiente. Y ahí está. Fijaros, en el momento en el que algunas de estas gotas de agua cambia de fase, pasa de líquido a vapor, lo que ocurre es que el calor no sale de la gota al entorno, sino que es la propia gota de agua la que para pasar a vapor necesita absorber calor del entorno. Ese calor del entorno que absorbe genera una zona de enfriamiento local, porque necesita esa energía para vaporizarse. Esta zona de enfriamiento local lo que hace es enfriar el aire y las gotas de agua que haya cerca. Desde el punto de vista del aire, el aire puede entrar más caliente que el agua y aún así enfriar el agua, porque como vemos es el cambio de fase de algunas de esas gotas de agua la que genera el enfriamiento y no la temperatura. De forma habitual, cuando hay un intercambio de calor de aire con agua, se producen ambos fenómenos en mayor o menor medida, y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Indicar únicamente que es transferencia de masa y calor latente por el cambio de fase, y de masa porque sí, parte de la masa de agua desaparece porque pasa a vapor y se lo lleva el aire, que pasa a estar saturado. Por tanto, parte del aire más seco aquí termina más saturado y parte del agua desaparece. Por eso os decía que había pérdidas en este sistema de contacto directo entre aire y agua, mientras que en este sistema que va por tubo cerrado, contacto indirecto, no hay tal pérdida. Bueno, pues ahora vamos a ver esta caja negra que podía tener esta disposición de contacto indirecto, que podría haber sido mezcla, que decidimos que fuera contacto indirecto como forma habitual, que vimos que podía ser aire, que así era poco eficiente, por tanto produjimos gotas, que añadimos un relleno para que el tiempo de intercambio fuera mayor y favorecer que el intercambio de calor fuera más efectivo, y que vimos que ese intercambio de calor podía ser tanto porque estamos enfriando con calor sensible, es decir, con algo que está más frío, como que puede ser porque hay un cambio de fase en el agua que hace que se absorba calor del entorno y genere un enfriamiento. Pero ahora vamos a la aplicación industrial que habréis visto muchísimas veces. A ver si os suena. Bueno, pues aquí está. Esto es una torre de refrigeración. No os asustéis. Esto es lo mismo que esto. Un poquito girado. En primer lugar, reconocéis la entrada de agua caliente y la salida de agua fría. Es exactamente lo mismo que aquí. Estáis viendo también que hay una corriente de aire que entra y sale. Es lo mismo que aquí.
En este caso hemos puesto un tiro inducido que está después, desde la salida arrastra. Esto hace que el aire entre por unas aperturas en la zona inferior y se genere una contracorriente con el agua que cae, pasa por un relleno y se recoge en un recipiente inferior, en una especie de piscina. Por cierto, ya como comentario de cultura general, lo que sale de aquí, que es aire saturado, que según las condiciones climatológicas que haya en ese momento, es decir, temperaturas más frías, vais a ver mucha generación de nube, un humo blanco. No es humo, es vapor de agua. Es vapor de agua, el aire sale saturado al 100% y en cuanto sale a una atmósfera que está un poquito más fría, condensa parte de esa agua y se vuelve visible. Es lo que hemos comentado en otros vídeos, la generación de una nube. No lo confundáis por favor con el humo. El humo procede de la combustión, de quemar combustibles. Bueno, y seguramente habréis visto también el formato torre de refrigeración sin este ventilador. Habréis visto en las centrales nucleares y en las centrales térmicas de carbón. A ver si lo recordáis. Observáis esa forma hiperbólica. Estas torres de tanta altura provocan que la presión atmosférica en esta zona y la presión atmosférica en esta otra zona es muy distinta, y al ser menor aquí que aquí se genera un tiro natural, de forma que el aire entra de forma natural por la parte inferior más ancha y sale por la parte superior sin necesidad de ventilador. Y decir, bueno, entonces estarán también las duchas allá arriba. No, las duchas están abajo, porque abajo es donde está la mayor superficie de intercambio y no es necesario que el agua esté tan arriba. Ahí tiene sus rellenos, etcétera, etcétera, y es exactamente lo mismo que aquí. Digamos que se le añade a la torre mucha altura para evitar este ventilador y evidentemente también generar una mayor superficie de intercambio. Bueno amigos, y ya para acabar, la guinda de la dificultad, que habréis escuchado mucho, el diagrama psicrométrico. No es psicométrico de psicología, no es psicrométrico, que tiene que ver con el comportamiento del aire y su contenido en agua. ¿Vamos a descubrirlo? ¡Vamos allá!